Hola, buenas. Les presentamos aquí el podcast de Los Tres Pingüinos. Estamos con Vicente Vera. Avisa ahí que hay una. y su anfitrión, Agustín Machuca. El podcast de hoy trataremos sobre el libro El hombre en busca de sentido, escrito por Viktor Frankl. Aquí está. Viktor. Está invertido. Pero es Viktor Frankl. La verdad nadie sabe cómo se pronuncia, si es cierta. En realidad sí, pero nosotros no. Y bueno, este libro fue escrito por un psicoterapeuta judío en contexto de pleno de Segunda Guerra Mundial. El libro trata sobre las experiencias que él tuvo en distintos campos de concentración, principalmente en Auschwitz, donde transcurren una serie de cosas que vamos a ir tratando a lo largo de este podcast con mis compañeros. Y lo principal, en lo que se basa el libro, es también en la logoterapia, que es la principal investigación que tiene Viktor Frankl, que termina siendo una de las más importantes investigaciones y trabajos de la neurociencia humana. Entonces, aquí tenemos la pauta sobre lo que vamos a tratar. Y bueno, Vicente, coméntame, ¿de qué trata el libro? Sí, como para alguien que no se lo haya leído. Se trata de un personaje. Acércate más. De una persona que narra su experiencia en los distintos campos de concentración que él vive, pero de una experiencia no personal, sino que como de una experiencia de una perspectiva del prisionero. Entonces claro, él va narrando la experiencia de cómo viven, cómo se van sometiendo, psicológica, mentalmente y físicamente, cómo se van sometiendo. Y a lo largo del tiempo cómo van cambiando su forma de pensar los prisioneros, porque cuando uno entra se ven como impresionados con las consecuencias que van viviendo a lo largo del trayecto del día. Claro, a lo largo que pasa en este proceso, este horrible proceso que es los campos de concentración. Sí, porque bueno, igual su perspectiva de los campos de concentración es muy grave como él lo toma, porque al principio es todo muy lo están asimilando, pero después ¿Permiso? como que primero lo asimilan y después se dan por vencidos de que ya no van a poder escapar de ahí. Y es bastante choqueante. O sea, yo como lector lo vi que es bastante choqueante. Bastante anonadado, que bastante anonadado, porque es muy fuerte como él lo narra. De que un prisionero entra, una persona normal que tenía familia, tenía sueños, tenía una profesión, cambia. Él entra ahí y es otra vida. Sí. Su vida pasada ya no cuenta, no importa si fue médico. Eso igual le va a ver un poco adentro del campo, pero no tanto. Sí. Y es bastante fuerte. Yo quiero, agregar algo a lo que tú completaste, y es que Viktor Frankl el libro no lo escribe con la intención de narrar su historia, sino con la intención de explicar su terapia específica, que en este caso es la logoterapia. No, y claro, también como forma de desahogarse, porque dice que él, al haber estado durante tanto tiempo en campos de concentración, claro, ocupa este libro como forma de canalizar todo su sufrimiento y poder desahogarlo de alguna forma. Y también es muy impactante cómo él, al ser un psicoterapeuta, logra analizar a los demás prisioneros desde un punto de vista un poco más, si se me permite decir, un poco más filosófico, sobre el sentido de la vida y cómo, claro, cómo se aferran a la vida a pesar de... Cómo canalizan ese sufrimiento para poder conseguir una esperanza, un sueño, porque ellos no soñaban con salir de ahí, ellos soñaban con algo tan simple, tan básico como es comer. Sí. Porque dormían muy poco, tenían muy poca comida, las raciones de comida eran muy escasas porque eran como sopa aguada, y ellos literalmente tan deshumanizados que ni siquiera soñaban con salir de él, sino con poder comer bien. Soñaban con cigarros, con tener un buffet de comida, algo tan simple, algo tan básico como es la comida. Estaban tan deshumanizados que el solo hecho de que al entrar a una ducha el agua sea real era un motivo de celebración. Ellos celebraban eso, ellos celebraban que llegaban a la ducha y realmente era agua, porque los prisioneros, o la SS como se dice,
les mentían a la gente que cuando los llevaban al campo de concentración, o sea, no al campo, sino a las cámaras de gas, les decían que se iban a duchar. Y la gente entraba confiada, pensando que se iban a duchar normalmente, o sea, no normalmente, pero normalmente como se hacían en ese campo, Claro. pero en realidad lo mataban, lo asesinaban. Bueno, aquí también tengo notado que hablemos sobre la pérdida de libertad y dignidad del ser humano. Cómo eran tratados no solamente en temas de maltrato físico, que es un sufrimiento evidente, sino también como uno mismo pierde la dignidad. Como por ejemplo la situación cuando Víctor Frank le rompen en su cara el trabajo que le llevó más de una década a hacer, que era súper importante para la Era humanidad. su vida. Era su vida, era el entera. trabajo de su vida, y yo siento que en los campos de concentración el libro también habla de que no solamente los torturaban, no solamente físicamente, sino que también espiritualmente, Él les hablaba rompían el mucho espíritu. de espiritualmente. Claro. De hecho, aquí mismo tengo anotada una frase que dice que no todos sobreviven por ser más fuertes físicamente, sino que los que sobreviven son los que tienen motivos para seguir viviendo, los que se siguen encontrando formas de aferrarse a la vida pese a la pésima situación que están. Sí, porque había muchas ocasiones en donde ellos no sabían si seguía vivo algún pariente, algún familiar Claro. suyo, como su esposa, su hijo, porque los separaban. Claro. Los separan de mujeres, hombres, gente que tiene condiciones más favorables para trabajar, y ellos no sabían, pero se aferraban a la idea de que poder luchar por ellos, de poder aferrarse a lo último que tienen, a lo último humano que tienen, que es su familia. Este punto llega a ser tan grave que hasta un solo insulto podría dañarlos mentalmente. Exacto, porque le decían cerdo, Sí. le decían cerdo, y él habla que no solamente los dañaban físicamente, sino que ya el daño físico ya no le afectaba tanto, sino que era el daño espiritual, como él decía, de que los trataban como puercos, le decían cerdos, los insultaban, les pegaban puntapié porque sí, Sí. y eso igual es fuerte. O sea, que ya el campo de concentración en sí es algo que ya lo estaba oprimiendo, porque Claro. está estructurado, está diseñado específicamente para reprimirlos de todas las maneras posibles, física, psicológicamente, espiritualmente. Entonces ya están ahí hacinados, como él decía, en una litera, que estaban hacinados como 10 personas en una litera, ya era deshumanización. De hecho, voy a hablar de dos puntos, y es que hay una parte en este libro en el que la deshumanización está, bueno, el daño psicológico está tan presente que nuestro autor y a la vez protagonista no quiere despertar a su amigo de una pesadilla que está soñando, pero porque considera de que peor pesadilla es despertarlo de un sueño y recordarle que está acá. Y él dijo que ninguna pesadilla podía ser peor que despertar en Norwich. Sí. Y es muy fuerte Es que lo narre de esa manera, ¿cierto? Porque igual, como que diga esas palabras, es como mucha deshumanización, porque igual cuando tú estás en una pesadilla, tú lo único que quieres es poder despertar, poder salir de ahí, pero que te digan que despertar es mucho peor que si Que es bien, soñar una pesadilla. exacto, soñar una pesadilla es muy fuerte, porque Sí. quizás que era una pesadilla, pero una pesadilla mucho más humanizada o mucho más real de lo que estaba viviendo ahí. Es que me ponte en situación de que probablemente soñar que te estás muriendo es mucho más cómodo que vivir en la situación en la que estaban. Entonces ahí se pone mucho en juego la pregunta de qué significa tener un propósito en la vida. Porque se habla mucho en el libro de tener un propósito en la vida, de que Exacto. el ser humano por naturaleza, está constantemente en esta persecución de encontrar un propósito por el cual vivir. Sí, y muchos prisioneros pierden ese propósito y ya no son humanos, sino que él dice que son cuerpos de carne desnudos. Claro. Porque él contaba en unas páginas que los prisioneros más, ¿cómo se podría decir? Los que llevan más tiempo en el campo de concentración son la gente que más reprime a los nuevos prisioneros. Porque esas mismas personas que entraron, que son los que primero llegaron al campo de concentración, ya perdieron ese propósito. Entonces ya no tienen una motivación a la vida y lo que hacen es reprimir a la gente. Claro, quiero agregarte algo, y es que eso mismo que dijiste, que no tienen motivación en la vida, que ya no tienen ni un sentido, ya ni siquiera se esfuerzan por buscar un sentido, y de hecho el mismo autor lo dice que son peores que los guardias, que Exacto.
y llegan a reprimir tanto que ya uno no lucha contra ellos, sino bueno, porque no tienen fuerzas para seguir luchando, pero es que son lo peor que no se pueden definir como algo, porque son peor que un ser humano. Es que yo creo que esa gente que, claro, como tú catalogas, peor que un ser humano, es gente que al estar absolutamente perdida, porque como comentan en el libro, la gente ya pierde su familia, pierde su propósito, pierde su trabajo, pierde su hobby, llega a, claro, a ser un cuerpo viviente. Y en ese, cuando tú te encuentras en tal situación, yo encuentro que siempre vas a buscar a un culpable. Y yo siento que esa gente, al ver prisioneros, quizá obviamente mal, porque estar en un campo de concentración no es para nada menor, aún así, por ejemplo, ver a alguien un poco más sano que tú, siento que te hace como, más que envidia, es como impotencia de ver a gente que al estar incluso en tu misma situación está mejor que tú. O claro, tener algo que tú no tienes. Entonces siento que eso es lo que los condujo a actuar de esa forma, como de empezar a reprimir a los demás, porque siento que cuando tú ya estás tan abajo en la vida, lo único que te queda es arrastrar a los demás, porque siento que es como un instinto de supervivencia, porque claramente uno, ahora mismo por ejemplo, yo siempre voy a estar con el objetivo, si es que me siento mal, intentar levantarme, intentar escalar, lo que sea para poder salir de ese hoyo, pero esa gente perdió absolutamente toda la esperanza, no tiene oportunidad de poder resurgir, siento yo. Ni siquiera ellos se ven como un ser humano. Claro, entonces... Es que no sabían cuándo iban a salir, si es que iban a salir, Sí. o cosas así. Entonces ellos pensaban que ese era su vida. O sea, todo lo que el resto de vida, me hacía igual fuerte, porque como tú igual dijiste que intentaban arrastrar a otros para abajo, ya que igual los mismos guardias utilizaban a ellos mismos, porque a unos judíos le denominaban capos, que eran como un guardia judío que tiene un poquito más de privilegio, aunque no es mucho, pero igual tiene un poquito más de privilegio, como un poquito más de ropa, un poco de comida, que eran como supervisores, que supervisaban a los mismos judíos. Entonces igual ahí implantaban como el odio, Claro. porque igual ellos tienen que actuar firmemente con los judíos, porque si no los guardias lo podían reprimir. Y entonces igual implantan un odio hacia ustedes mismos, que eres como yo. ¿Por qué él me tiene que reprimir a mí si él es como yo, es judío? No, y más que nada Su eso familia igual murió como la mía, entonces, ¿por qué hace eso? es que yo siento que también está el punto de la deshumanización es tal que por un poco de privilegio, por un poco de comida, por un poco de ropa, tienes que maltratar a gente que es igual que tú, que está en tu misma Que situación. sufrió lo mismo que tú. Claro, siento que es igual de impactante estar en el otro lado, de como prisionero que no es capo, a ser capo, porque siento que igual se debe sentir súper mal y debe ser un cuestionamiento constante en la vida de esas personas. Moral. Claro, porque por estar tú bien tenés que sacrificar prácticamente a la gente que es como tú, que está en tu misma situación, que sufrió lo mismo que tú, y tampoco se le puede culpar por tomar esa oportunidad, siento yo. Bajo... Yo creo que algo es humano. Porque esto es tu primer instinto, o sea, el instinto de sobrevivir. Sí, pero yo creo que es igual, exactamente eso, porque es como que esos capos, esa es su motivación, ¿cachai? O sea, como lo que ellos llevan, porque tienen poder, igual quizás que no todos lo quisieran ejercer de la misma manera, pero hay hartas personas que tuvieron la posibilidad de tener poder, porque quizás que en su vida pasada, como ellos, no tuvieron ese poder que tienen. Porque en el libro igual hablan que algunos capos eran muy crueles. Que eran muy crueles, muy estrictos. Entonces, igual, aunque tú tengáis ese poder, igual no necesariamente tenéis que ejercerlo de tal criminalidad, se podría decir. No sé cómo encontrar una palabra para denominar eso. Y una persona como tú, que es judío, exactamente como tú, que te mataron a tu familia, la secuestraron, te desaparecieron, te metieron en un campo de concentración forzadamente, separaron a toda tu familia, entonces que tú actúes de esa manera, sabiendo que las personas que están alrededor tuyo son iguales que tú, sufrieron lo mismo que tú, y ejercer ese poder en contra de ellos, sabiendo que sufren lo mismo que tú, igual es un cuestionamiento muy moral. Es que yo encuentro que, no sé qué opinión avisa ahí, pero corte, yo siento que es más que nada que tú estás forzado, porque tipo... Estoy forzado. Es que claro, ¿qué otra opción tenés? Es que en el libro el autor denomina a dos clases de personas, la gente que son decentes
y la indecente. Y él decía que hay guardias que eran decentes, porque como que hacían lo que tenían que hacer, pero no lo ejercían de tal manera como algunos lo ejercitaban. O sea, porque hay algunos capos que no tenían tanto poder como los guardias, que ejercían aún más la violencia, mucho más la deshumanización que los mismos guardias. Sí. Entonces como que igual es fuerte, igual es muy impactante eso. Bueno, hablemos sobre la logoterapia, que es como básicamente de lo que se centra en este libro, más que un desahogo personal, la logoterapia, porque bueno, igual tenemos tiempo que dure lo que tenga que durar, porque igual llevamos buenas charlas, entonces igual quiero igual prolongarlo un poquito con otro tema, sería la logoterapia. Y sería, por ejemplo, ¿qué entendemos nosotros la logoterapia? Con los conceptos que nos da Viktor Frankl, con estos conceptos de la logoterapia, si ustedes me pueden describir lo que entendieron por logoterapia, porque aquí en pantalla voy a poner un esquema que colaboramos, bueno, un par de estudiantes, no solo nosotros, sino que, bueno, aquí lo tenemos en el computador, pero claro, nosotros lo vamos a mostrar aquí en pantalla, que básicamente, bueno, a ver si mi compañero dice... Es la búsqueda de un propósito en la vida. Se podría... Exacto, los conceptos de la logoterapia, ¿vale? Conceptos básicos. Pucha, es que está invertido. Bueno, pero vamos a hablar sobre esto, sobre los conceptos de la logoterapia, que son básicamente lo principal del libro. Sé que, bueno, mucho, quizá gente que no le haga lectura al libro, que lo lee simplemente porque le interesa, porque claro, también está esta parte de que nosotros llevamos charlando mucho sobre la experiencia en los campos de concentración y la deshumanización que se vivía ahí, y siento que igual hay gente que le puede atraer más este tipo de narrativa, de hablar sobre los campos de concentración desde el punto de vista de un psicoterapeuta, porque también este libro, bueno, no este libro, pero esta no es la primera obra de Viktor Frankl, y claro que principalmente este libro se había lanzado como... ¿Cómo era el título original? Era algo de campos de concentración vistos desde un psicólogo, creo que era algo similar, que era, claro, como esta narrativa de ir analizando cómo se vivía o la percepción que tenía un psicólogo, un psicoterapeuta de los campos de concentración. Pero también no podemos pasar por alto que, aunque sea una parte mucho más pequeña, es muy interesante para otros tipos de lectores, que es la logoterapia, que es básicamente la voluntad del sentido. Porque el ser humano, volvemos a retomar este tema de que el ser humano por naturaleza busca un sentido, está en constante persecución de este sentido. Entonces, yo quiero que me comenten un poco sobre eso, siguiendo los conceptos que presentamos antes, como la voluntad de sentido, la frustración existencial. Yo puedo hablar de la voluntad de sentido y la frustración existencial, porque yo creo que en el libro, aunque no lo habla explícitamente, o sea, no lo pone explícito, hay una frustración existencial de parte de los prisioneros. Porque no lo encuentran en Porque no lo encuentran, sentido. no pueden encontrarlo, no hay opciones de que puedo obtener esto, no tienen opciones, no tienen un sentido, viven en un bucle constantemente de trabajo forzado, de golpes, de insultos, de todo ese tipo de cosas. Entonces no encuentran como esa flor que le diga no, aquí tenéis un sentido, acá hay una posibilidad de sentido. No sé, existe mucho eso. El ángulo de la cámara. Es justamente la logoterapia la solución que se da a estos problemas. Es un camino que nos da nuestro psicoanálisis, no, ¿cómo era? Psicoanalista Viktor Frankl. Que bueno, es un camino para descubrir y realizar nuestro sentido en la vida por estos problemas, estos vacíos existenciales que nos puede dar a cualquiera, porque esto no le puede pasar solo a los que han vivido la guerra o no, sino que nos puede pasar a todos. No, porque, por ejemplo, uno puede vivir su vida de lo más normal, pero pueden surgir estos problemas que uno diga, ¿por qué estoy viviendo? ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es mi propósito? ¿Tengo algún sentido de cierto? Que te hagan cuestionarte tu propia realidad, y siento que de ahí surgen los problemas metaclínicos, que son los problemas relacionados con el sentido de los valores y el propósito de la vida.
Creo que llegáis a un punto en el que ya... ¿Qué haces? Entonces, de ahí surge también otro concepto que es la neurosis noógena, que surge cuando la falta de sentido se convierte en un conflicto que afecta a la persona. Y eso siento yo que nos ha pasado a todos, sobre todo en el proceso de la... ¿cómo se llama esto? De la pubertad, eso. Se Claro. siente que cuando uno, no solamente, porque claro, el libro habla sobre los campos de concentración, etc., pero siento que algo muy real que aún se vive hoy en día es cuando uno cumple la pubertad y transiciona de ser un niño a ser un adolescente a ser un adulto, de no saber realmente cuál es tu propósito. Siento que hay mucha gente, sobre todo nosotros que estamos en cuarto medio, que no encuentra su propósito o está en busca de este propósito y se cuestiona en sí mismo su propia existencia, porque hay mucha gente que no sabe por qué vive, no sabe para qué vive, y siento que también entra en cuestión esta frase que dijo Víctor Frank, que es vamos a usar a la gente que El que tiene un porqué ajá, puede resistir cualquier cómo. exacto. Entonces siento que No lo dice él, pero lo saca en un fragmento de Nietzsche. claro, no lo dice él, pero era una cita de Nietzsche. Y claro, siento yo que cualquier persona, porque cuando uno está en esta transición de niño y adolescente entra en conflicto con todo a su alrededor. Siente que no es escuchado y quizás siente que no es tomado en cuenta, o siente que simplemente no se adapta a la situación que está viviendo, y eso es muy normal. Yo he conocido a mucha gente que está pasando por eso y creo yo que es importante recalcarlo, que no importa, o sea, bueno, no es que no importe, sino que si uno logra encontrar su propósito en la vida, su objetivo, puede soportar el sufrimiento que estáis viviendo profundamente tú, porque claro, obviamente los campos de concentración era algo mucho más explícito. Sí. El Mucho tema más extremista. claro, como el tema de que era básicamente Eso morir. o morir. Pero siento yo que en la adolescencia igual se puede trasladar un poco ese concepto, porque hay mucha gente que Que necesita como ese palo que te ayude aquí. Como Claro. de las plantas, que las plantas te ponen un clavo para poder crecer, Claro, cerca, seguir creciendo con él, a su Claro. forma. Hacer bien. Y es como una evolución, como dijiste, porque igual cuando los prisioneros entraron al campo de concentración, ahí vais dándote cuenta de cómo eres tú sin... O sea, no sé cómo puedes explicarlo eso, porque, pero lo tengo muy claro. Es que no sé cómo explicarlo, pero es algo muy fuerte, porque es como una evolución. Porque Claro. tú entras al campo de concentración y tienes que darte cuenta de que tus valores que te acompañaron en tu vida pasada los puedes seguir implementando en esta vida, que es una vida de sufrimiento, de dolor, porque él dice que lo más importante es mantener un espíritu bueno. Si tú tienes un espíritu bueno, puedes resistir cualquier cosa, y eso te hace bien. Te hace bien como persona y como humano. sí. Pero también, aparte de eso, volviendo a recoger un poco el tema de la adolescencia y tal, como tú lo dijiste, en este paso de la evolución que tiene un ser humano, claro, primero que todo está el sufrimiento, siento yo, silencioso que tenemos todos de, por ejemplo, problemas familiares, con amigos, no sentir que encajáis, colegio, estrés. Todo ese sufrimiento siento yo que es el que te impulsa realmente a ser quien tienes que ser. Y ahí entra el concepto como la no dinámica, que tú mismo te cuestionas el qué eres ahora, a lo que debes llegar a ser, quizá por expectativas que te imponen los demás o simplemente expectativas que te pones tú mismo. Bueno, es que él decía en el libro, en una parte del libro, que la misma vida te pregunta tú qué quieres, qué quieres ser de ti. Sí, Y tú tienes que responder, o sea, tú eres el que guía, el que tienes que darte el impulso de buscar un sentido. Aunque te cueste, es difícil encontrarlo. Yo personalmente me ha costado encontrar un sentido en la vida, pero hay que encontrarlo, porque eso se trata de la vida, de ir evolucionando, ir cambiando, ir probando cosas nuevas, ir intentando de aprender cosas nuevas, y eso es lo que importa. Y de ir como, 100% superándote constantemente. y como, bueno, como un concepto de la logoterapia sería el logodrama, lo cual, si queréis encontrarle este sentido a la vida, una técnica sería proyectándote al futuro, sobre cómo tú te ves en el futuro si es que todo lo que te estás proponiendo ahora se cumple. Entonces, lo que
sencillamente tendría que hacer es ¿qué pasaría si todo me sale bien? A pesar de que por más que mi sueño se pueda tardar mucho, no me voy a rendir, tengo que seguir, porque es mi sueño. Y bueno, es la idea que quería apoyar del Vicente sobre encontrarle este sentido a la vida con la ayuda de proyectarme al futuro. Ya, bueno, para ir terminando el podcast, está muy largo ya, hablemos sobre lo que nos impactó el libro, para ir finalizando. ¿Qué fue lo que a ustedes más les impactó? Situaciones que ustedes pueden, no sé, quizá de alguna forma relacionar con su vida personal, alguna cosita que hayan sufrido ustedes mismos. Mira, yo personalmente a mí siempre me interesaba el tema de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, cómo se trataba a la gente. Y a mí me impactó o lo pude comparar porque ellos se sentían muy solos, Sí. se sentían muy excluidos porque no tenían tiempo de estar consigo mismos. No tenían un tiempo como que, yo quiero estar solo y poder concentrarme en mí. Ellos no. Ellos se hacinaban en repisa. No podían tener un momentos a solas. Y eso es lo que a mí me gustaría comparar, porque hay momentos donde la gente se siente muy sola. Sí. Se siente muy sola, tiene muchos problemas psicológicos, ese tipo de problemas, y no sabe cómo afrontar. Y eso es lo que me impacta, de que ahora tú tienes la posibilidad de cómo poder conllevar ese problema, de sentirte solo, pero esas personas no pudieron hacer eso. Porque tú no podías estar encerrado en tu pieza, estás solo, tenías Claro. tu espacio de soledad para poder reflexionar, ellos no pudieron. Claro. Porque el mismo actor, cuando lo trasladaron a un campo, a otro campo, no me acuerdo cuál, a otro campo, él trabajaba como enfermero. Y él tenía unos pequeños 5 minutos en donde él podía estar solo. Y él era como un alivio. Él Sí. era como un alivio poder estar solo 5 minutos aunque sea. Porque ellos en ningún momento estaban solos. Siempre estaban hacinados entre 20, 10 personas en un mismo camarote. Entonces igual es como difícil Sí. de que a esas personas, que son personas normales, comunes y corrientes, se le haya quitado ese privilegio de poder estar solo, de conectar con uno mismo. Siento que igual, aparte también impacta en sí mismo que el hecho de estar solo sea un privilegio, porque Claro. para nosotros es como tan normal poder estar en nuestra pieza, reflexionar, Exactamente. escuchando música, pero para ellos 5 minutos consigo mismo era un privilegio. ¿Y a ti, Isa, qué te impactó del libro? Bueno, en parte también lo de Vicente, pero lo que más me impactó fue lo que, bueno, de los mismos prisioneros que no se diese la oportunidad de dudar, de elegir, porque como eran prisioneros tenían que sí o sí obedecer para sobrevivir. O, bueno, había momentos en los que ya no podían elegir y simplemente era aceptar su muerte. Pero el que yo pueda elegir Un privilegio. es un privilegio, pero no solo de mi situación actual, sino de mi vida completa, Exacto. porque ellos tenían que seguir una línea recta en la que tenían que obedecer sí o sí para poder sobrevivir, para ver si es que llegaban a sobrevivir o también si es que salían vivos, y si es que salían vivos, qué podrían hacer, porque al no tener porque uno como estaba encerrado no sabía nada de lo que estaba pasando afuera, no sabía si tu familia seguía viva o si tenía ya algo después de la guerra, porque era todo un campo. Ya sabemos que después de la guerra hubieron destrozos, las Sí. casas no sobrevivían nada y Era muy desastroso porque, Claro. como lo que tú dijiste, de que no podían tomar decisiones. Eso es algo muy, muy fuerte que se puede seguir hablando muy adelante, porque ellos, aunque tú puedas considerarlo normal, para ellos era un privilegio. ¿Por qué? Porque cuando ellos después pueden... ¿Qué? Ya va. ¿Aló? Diga. Ya, porfa. Muchas gracias, disculpe que estamos haciendo un trabajo. Yo te lo corté. Sí. Pero era... Vale. Ya. Nadie va a comprar el chorrillán. ¿Nosotros? Ya, sigo. Chao. No. Ese poder que tú puedes elegir qué hacer o qué poder hacer, para usted es algo normal, para nosotros es algo probablemente normal, Claro. pero para ellos era un privilegio, porque el autor narra que cuando ellos salen, cuando los prisioneros pudieron ser liberados, ellos no sabían qué hacer con su vida, porque no estaban acostumbrados a elegir, a poder No. elegir voluntariamente qué hacer.
Entonces, pues ahí llega lo de la logoterapia, porque como ellos no tenían un sentido, no saben qué hacer, porque no pueden elegir. Están acostumbrados a no elegir, simplemente a obedecer, a hacer caso, a ser reprimidos. Hay que hacer caso o morir. Era hacer Claro. caso. Entonces, cuando ellos salen, son liberados, se cuestionan el pensamiento de ¿soy feliz? Sí. Porque De hecho, eso mismo le pasa al propio Víctor Frank, que cuando sale de este campo de felicidad y liberado, pasa un proceso larguísimo de no saber qué hacer, de sentir que está en la ruina total, pero logra surgir sí, de alguna porque forma. cuando ellos salen y le echan la culpa de su sufrimiento a las demás personas. Sí. Cuando hay una parte del libro donde está caminando con un amigo, que también es judío, y arrancaba flores. Y Víctor le preguntaba ¿por qué lo arrancáis? Y él le responde de una manera, aunque no era mala persona, le responde de una manera muy mala, diciéndole que, ¿por qué? Si yo sufrí esto, ¿qué tiene que él sufra esto? Entonces como que eso es muy fuerte, yo siento que es muy fuerte, porque cuando ellos salen, cuando se dan cuenta que son liberados, salen, dan como una vuelta y después como que vuelven. Y se preguntan entre ellos, ¿me pareció feliz? ¿Se sintieron felices? Y todos responden que no, No, porque porque pensar que se le olvidó lo que es ser feliz. es que también entra en situación el tema de que el tema de vengarte en los demás o como redirigir tu sufrimiento a hacer sufrir a los demás no te hace feliz. Siento yo que la verdadera felicidad surge de cuando tú con este diálogo interno logras sentir la pena y darte el tiempo para sentir todo el dolor que tuviste en vez de hacer sufrir a los demás para intentar olvidar un poco de lo que sufriste. Siento yo que hay que abrazar ese dolor y ese sentimiento. Entenderlo. Lo único que lográis haciendo sufrir a los demás es comparar, porque es como yo le hago daño a este, como por ejemplo lo dijo el judío con las flores, quiero ver qué pasa con esta flor Sí, y pues, realmente es como decir, no está pasando lo mismo que yo, pero quiero seguir haciéndola sufrir, Sí, no pues. tiene sentido. sí, pues si yo viví esto, ella también tiene que vivir lo mismo. Claro, Como que no se hacían cargo, o sea, no podían asumir el sufrimiento, porque lo importante es asumir el sufrimiento, o sea, te pasó esto, poder asumirlo, poder entenderlo y tragarte. Porque eso es lo importante, porque si tú no lo tragas, tú no lo puedes... O sea, si tú no llegas a tragar el sufrimiento, lo quieres tirar, lo quieres... Es como ser que todas las personas que tú sufres, eso no. claro, y de ahí surge la logoterapia, por ejemplo, como cuando el autor le pregunta a su amigo por qué hacía esto, si se hubiese dado en cierto caso la logoterapia con su amigo, él tendría conciencia, tendría la opción de elegir de cuidar esta flor y no hacerle daño, porque no quiere que pase lo mismo que él y quiere que siga viviendo, quiere que tenga su propio sentido en la vida, que sería ya florecer, hacer la fotosíntesis, cosas de la planta y todo eso. Algo Pero- que no podía hacer ellos. Claro, Yo creo que... pero en este caso eres tú el que le está dando la opción de, bueno, eres tú el que elige si dejar que esta planta siga viviendo o no, pero eso depende de cómo estés aquí. Sí, porque ellos no le dan, o sea, el amigo no le dio la posibilidad, como a él se la negaron, a él le negaron la posibilidad de florecer, de poder florecer, él quiere hacer lo mismo con las demás personas. Entonces, y él no se siente culpable de lo que hace, no se hace responsable porque dice, yo también lo viví, yo Claro, lo viví aún me hicieron peor. lo mismo. ¿Por Entonces qué ustedes, ¿por tiene- qué pueden vivir normal? ¿Por qué esa flor puede florecer si yo no puedo? Entonces igual ese cuestionamiento de que las personas no sé, esto corto ya no sé qué decir yo. No, da lo mismo, no lo vamos a cortar. Pero claro. Pero muchas gracias por escucharme. No. Bueno, entonces quiero que igual estas reflexiones como que ayuden un poco también, porque claro, como tal, como nosotros igual pudimos sacar una reflexión que podemos comparar con nuestra propia realidad sobre algo horrible que pasó históricamente, visto desde un punto psicoanalista. Siento yo que igual pueden ser, o sea, obviamente está muy explícito que esto es un ejemplo de superación, pero siento yo que igual hay pocas reflexiones que nos pueden ayudar claro, a motivarnos a encontrar nuestro propio propósito en la vida. Entonces, eso quería yo
para ir cerrando este podcast, que igual quedó larguito. Mini podcast. Nosotros Mini pensábamos- podcast. Pensábamos que iba a ser un poquito más corto, Pero salió 35 minutos, buen podcast. buen podcast. Bueno, eso. Muchas gracias, Micha. Muchas gracias. Los quiero Sí, mucho. sí, ahí, ¿Así? así. Verdad. Ahí. Bueno, así, muchas gracias. Los quiero mucho y nada, muchas gracias a los que se dan el tiempo de escuchar esto y obviamente de poder evaluarnos. Y ojalá tengan la oportunidad, la posibilidad de leer este libro. Claro, porque a mí por lo menos, o sea, obviamente que yo me enfoqué más que en el tema de la Segunda Guerra Mundial o del Holocausto, yo me enfoqué mucho más en la logoterapia y siento que yo pude sacar muchas reflexiones en base a este proceso de logodrama, de las técnicas que es para proyectarme un futuro. Siento yo que me han servido igual como motivación a encontrar lo que yo quiero hacer en mi vida. Y siento yo que alguien que quizá, claro, le dé lata escuchar un poco, o sea, leer sobre cosas tan horribles como lo del Holocausto, porque claro que hay mucha gente que puede empatizar mucho y le puede hacer sentir mal. Esta historia siento yo que uno igual te puede centrar un poquito más en el ámbito psicoanalista y poder sacar muchas reflexiones que te van a servir a futuro. Y también el poder no reflejarte, pero tomar como motivación esta historia de que Víctor Frank, al haber sufrido tanto, aún pudo surgir. Y siento yo que es como un mensaje que te dice, si él pudo, ¿por qué tú no podrías surgir? Siento yo que, o por lo menos yo hago ese ejercicio mental de decir, si cualquier ser humano hace lo que sea, yo puedo lograrlo, yo puedo esforzarme por hacerlo, y siento yo que eso, por lo menos a mí, si afortunadamente no me encuentro en una situación vulnerable, pero si yo estuviera mal, siento yo que esa forma esa esperanza que te da el libro de poder resurgir y de poder empezar de cero, da lo mismo donde esté ubicado, podía empezar de nuevo y poder resurgir, siento que es muy bonito. Entonces yo también recomendaría bastante el libro porque te ayuda mucho eso. Yo quiero decir algo, bueno, a partir de esto, sé poco de florería, pero sé que cuando una flor se marchita, si la vuelve a cortar, vuelve a crecer. Exacto. Exacto, muy Entonces, bien. me parece muy bonito esa Me parece frase muy bonito. Muy para ir cerrando el podcast. Entonces, Y léanlo con calma. claro, Porque es un libro que tiene, cada página es algo muy importante que entender y que te quiere mandar un mensaje. claro. Entonces tienes que leerlo muy lento y comprender el libro, o sea, no solo leerlo. Aunque sino la flor se haya cortado y haya marchitado, después. si le dais el cuidado necesario, el agua para que vuelva a florecer, va a ser muy bonito. Exacto. Entonces, me encantaría que todos pudiéramos ir poquito a poco a encontrar, claro, nuestro Encontrarnos. propósito. A encontrar a nosotros mismos nuestro propósito. Entonces, nuevamente, muchas gracias y nos vemos en Y otra recuerden, ocasión. lo más importante que tiene un... No, no sé. Recuerden.